Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir Laguna. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, quiero agradecerle al Consejo Municipal del municipio de Chacao por este reconocimiento que le dieron a nuestro espacio Vladimir Laguna con motivo del Día del Periodista, por su entrega, compromiso y profesionalismo en pro de la libertad de expresión en nuestro país. Gracias a la gente del Consejo Municipal de Chacao, y además también le hicieron reconocimiento a nuestras compañeras Irlenis Molina y María Alejandra Nava, la maracucha. Ahora es mi jefa, la maracucha, aquí en el canal, así que bueno, felicidades a ellos, a mis dos compañeras, y también agradecerle pues al Consejo Municipal de Caracas, a Robert García Prada y a Oscar Vale. Robert es el presidente del Consejo Municipal de Chacao. Bueno, María Corina Machado, bienvenida. Gracias por venir a Vladimir Laguna. Gracias a ti. Y bueno, aquí estamos para conversar de lo humano y lo divino. ¿Qué opinas de la visita reciente de José Luis Rodríguez Zapatero a nuestro país? Creo que es muy peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Que Venezuela y los venezolanos estamos viviendo momentos de definiciones y todos sabemos lo que el régimen pretende hacer, lo que están dispuestos a hacer incluso para preservar el poder. También sabemos que el pueblo de Venezuela ya habló, lo hizo el 6 de diciembre. Fue un mandato formidable, inequívoco, en cuanto al deseo de un cambio profundo. No solamente un cambio en los colores estéticos, en las formas, un cambio en los valores, un cambio existencial. Y eso pasa desde luego por un cambio de régimen. De modo que en esta hora de definiciones, tanto un lado como el otro, el gobierno y las fuerzas de oposición, estamos en la obligación de acatar ese mandato que establece un cambio de régimen. Y frente a la pretensión de Maduro y su entorno de ganar tiempo, de bloquear una salida constitucional y democrática como es el referéndum revocatorio este año, es evidente que están apelando a una dinámica esencial de la democracia, que es el diálogo para eso, para ganar tiempo y darle estabilidad a la dictadura. Ahora, María Corina, bueno, de ese tema de la dictadura vamos a hablar, porque cualquiera dirá, bueno, una dictadura, pero estás hablando en un canal de televisión y estás ejerciendo tus derechos políticos, ¿no? No, un momentico. ¿Cuántos colegas tuyos han perdido su empleo, han tenido que dejar el país o han perdido la vida, por decir la verdad? Vladimir, tú puedes decir que en Venezuela hay libertad de expresión. ¿Cuántos medios han cerrado en los últimos meses, por no decir años? Entonces, ¿a qué costo se dice la verdad en Venezuela? Esas son las dictaduras de estos tiempos, las dictaduras del siglo XXI, las que intentan mantener una fachada de cierta, digamos, libertad, pero en el fondo es un control férreo, un control social, económico y político que busca doblegar al ciudadano. Y eso es lo que enfrentamos hoy en Venezuela. Yo te diría, la peor tiranía de nuestra historia no es una dictadura cualquiera, es una dictadura militarista y además con vínculos con el crimen organizado internacional. No es cualquier cosa. María Corina, volviendo al tema del diálogo, y tú decías que era peligrosa la visita de José Luis Rodríguez Zapatero, pero el expresidente español, sentado en esa misma silla, dijo que la primera persona que lo invita a participar en este proceso de diálogo, a ayudar en el diálogo en nuestro país, fue un dirigente de la oposición, Timoteo Zambrano, dirigente de Un Nuevo Tiempo, de amplia experiencia en el ámbito internacional, integrante además de diferentes procesos con la Internacional Socialista, ha estado muy vinculado a eso. ¿Por qué pensar que el diálogo no puede favorecer el cumplimiento de lo que pauta la Constitución? ¿Por qué pensar que del diálogo solamente se puede beneficiar al gobierno y no la posibilidad de que la oposición obtenga por esa vía lo que se ha planteado? No, es que son dos cosas distintas. Un diálogo para la transición a la democracia es lo que el país clama. Un diálogo para la estabilidad de la dictadura es lo que no vamos a aceptar. Y no se trata de dialogar o de hablar. Se trata de lograr acuerdos concretos para poder avanzar en un proceso que, en primer lugar, atienda lo que es hoy la absoluta urgencia de nuestro país, y es que Venezuela se muere de hambre. Venezuela es un país que se levanta con hambre, que vive con hambre y se acuesta con hambre. Venezuela es un país en el cual se nos están muriendo los bebés recién nacidos, en los hospitales de los estados, de todos los estados del país, porque no hay las medicinas esenciales. En Venezuela nuestros niños crecen sin vacunas, sin leche, sin comida y sin educación, porque los padres no los mandan para el colegio, para la escuela, porque no hay comida y así se saltan el desayuno. Tú me dirás si eso no es la urgencia
de una sociedad que ya no aguanta más, porque el hambre no espera. Y el gran problema es que quienes hoy pretenden servir de mediadores de este llamado diálogo son personas que claramente defienden los intereses del régimen y de Maduro. Aquí también en estas últimas horas, el señor Zapatero, aquí en Venezuela, quiero decir, dijo, pues ¿qué importa si el revocatorio es este año o el año que viene o cualquier año? ¿Cómo que qué importa? No le importará a él, pero para los venezolanos es una cuestión de vida. Estos son nuestros muertos, Vladimir. De modo que nosotros tenemos el derecho y el deber de acatar lo que fue el mandato del 6 de diciembre. Ni el régimen, ni siquiera la oposición pueden negociar lo que no es negociable. Los principios, la Constitución, los valores y el derecho y el deber acatar lo que fue el mandato del 6 de diciembre, que es un cambio político inmediato en el país. Ahora, María Corina, la MUD, de la cual tú eres integrante, ¿debe sentarse o no con el gobierno a dialogar? Yo estoy de acuerdo, desde luego, un proceso de entendimiento, de encuentro. Los compromisos políticos no necesariamente implican conceder en tus valores y en tus principios, que es lo no negociable. Pero hay que hacerlo desde una posición de fuerza, haciendo valer la fuerza y la enorme mayoría que somos hoy quienes queremos un cambio profundo y urgente en el país. Por ejemplo, lo ocurrido ayer... ¿Qué es una posición de fuerza? ¿Cómo se explica eso? Por ejemplo, lo ocurrido ayer... ¿Cómo se come eso, como decía Miquelena? Bueno, en primer lugar, de lo que respecta al plano institucional, la Asamblea Nacional tiene que hacerse respetar. Ayer la decisión de revocar las decisiones, las designaciones de los magistrados del TSJ, los magistrados express, y proceder de inmediato a designar a los que sí cumplen con los requisitos y el procedimiento constitucional. Incorporar de inmediato a los diputados del Estado Amazonas, la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, hacerse respetar. Pero una posición de fuerza que incluya la movilización ciudadana, la demanda creciente, la desesperación de la gente en contra del hambre. Venezuela es un país que se rebela contra el hambre. Las madres, las mujeres. Pero fíjate, a mí me llama la atención que ha habido situaciones de protesta en el resto del país. Una última cosita, perdón. Adelante. Un punto muy sensible. Y desde luego, en condiciones de equilibrio, en términos de las garantías que el régimen tiene que dar para demostrar que esto no es un diálogo estilo 2002 o 2014, que fue un engaño, que se utilizó el término diálogo para desmovilizar la protesta, para desarticular la presión internacional y para darle tiempo al régimen. Ya no hay tiempo, el tiempo se acabó, Vladimir, porque se nos mueren los niños. Cada día que Maduro permanece en el poder ya no se cuenta en horas, se cuenta en muertos, en venezolanos muertos. Y tenemos el derecho y el imperativo moral de detener esta pesadilla. María Corina, ahora yo he visto que ha habido protestas de tipo social, ¿no?, en diferentes lugares del país. Eso lo hemos visto a través de diversos medios, ¿no? Pero noto que cuando la oposición convoca movilizaciones ciudadanas, movilizaciones de protesta, pues de protesta ya con carácter político, a excepción de la recolección de firmas, las movilizaciones no son tan grandes, no hay una gran capacidad de convocatoria. ¿A qué se debe eso? ¿O no es así como yo lo digo? Yo creo que hay muchas cosas. En primer lugar, hay un elemento de represión brutal y sobre eso tenemos que hablar, porque además en las últimas horas Maduro y su régimen están dando evidencias y señales de que van a profundizar la represión. Y la gente se quiere cuidar, preservar su vida. Debemos recordar que este ministro de la Defensa fue quien ordenó a través de un decreto que se pueden utilizar armas de guerra en contra de manifestaciones cívicas. La gente tiene muy presente lo que ha sido los abusos y los atropellos utilizando a los órganos de seguridad civiles y militares en contra de inocentes manifestantes. De modo que es natural que un ciudadano busque preservar su vida o la de sus hijos. Pero por otra parte, tú lo que estás viendo, Vladimir, es una Venezuela que se rebela. Lo vimos en Ureña. Yo les digo las guerreras de la frontera. Estas mujeres que sabían que la comida estaba del otro lado, que se les atravesó y les bloqueaba el puente, la Guardia Nacional, armados, y se fueron, cientos de ellas, y dijeron, ya está, no más, y obligaron a abrir y como digo, desmontar esa barrera y llegar
hasta el lugar donde sabían que podían encontrar alimentos para su familia. 35.000 personas fueron este fin de semana. Dios mío, si eso no es crisis humanitaria, ¿de qué estamos hablando en Venezuela? Pero fueron también las maestras, las docentes de San José de Guaribe. El fin de semana pasado, exacto, salieron a protestar, tú lo viste, una manifestación pacífica, reclamando por alimentos para sus hijos, y las respondieron con a perdigonazo limpio, Vladimir. Uno hubiese podido pensar que en una Venezuela atemorizada, que ha claudicado, pues esas mujeres se hubieran encerrado en su casa. ¿Qué hicieron? Convocaron una manifestación el martes pasado, que es la más grande que ha habido en la historia de San José de Guaribe. Tenemos que hacer la pausa. Ya, bueno, y al regreso te cuento cómo ayer también nos rebelamos, porque ahí estaba yo, en la autopista regional del centro. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con María Corina Machado. Ya regresamos. Pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, ya lo están haciendo. @VladimirAlauna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Y si quieren dejar mensaje en el Facebook, Vladimir Villegas_periodista. Ya venimos. Continuamos con María Corina Machado. María Corina me está diciendo que deberíamos hacer un programa que se llame, bueno, yo digo blanca y negrito, ¿no? Blanca y negro. Bueno, María Corina. Acordamos fíjate, que era café con leche. Café con leche. María Corina, estábamos hablando de las protestas que se han venido dando. Sí. Y hay otros temas, por supuesto. ¿Tú querías complementar algo? No, yo te decía, porque me decía si se te está dando cauce a la indignación de la gente y hasta cuánto aguanta. ¿Hasta cuánto aguanta una población que se muere de hambre? Por cierto, Vladimir, no puedo dejar de mencionarte lo que he vivido en estos días y cómo yo siento que de un día para otro la situación se profundiza y la desesperación está a un nivel un punto de ebullición, de explosión, porque la gente no aguanta más. Mira, yo estaba en estos días con una mamá en Guanta, Carolina, y estaba con sus 4 carricitos, 4 varones, y tenía el más chiquito en los brazos, y le decía, le estaba dando mango, teteros de mango. Yo le decía, ¿cuándo fue la última vez que le diste un tetero de leche? Dijo, cuando el muchachito tiene 3 años, Gabriel. Dice, cuando tenía 1 año. Estamos hablando de que niños venezolanos en esa edad, 1 año, 2 años, 3 años, están creciendo sin leche, sin vacunas, sin educación. En un pueblo que se llama La Cerca, también en el occidente, allá en el occidente de Anzoátegui, me decían las mamás que están llevando a sus niños 2 días a la semana a la escuela, solo cuando hay comida, los dejan dormir para saltarse el desayuno. O sea, ¿de qué estamos hablando, Vladimir? A mí se me quiebran hombres llorando, papás, hombres grandes, robustos, ante la desesperación, la impotencia de no proveer ni siquiera de comida. Necesitas 16 salarios mínimos, ¿vale? 16 salarios mínimos para alimentar a tu casa, una familia. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de urgencia y cuando hablamos a ciertas personas que vienen desde el exterior diciendo que representan todos los intereses de Venezuela, donde claramente lo que están buscando es darle tiempo a un régimen? Ahora, María Corina, ¿no es factible que pensando precisamente en esa señora que no tiene que darle de comer a su hijo, en ese señor que vive desesperado porque el salario no le alcanza, no es posible que en nombre de esos venezolanos que sufren con mayor severidad el peso de la crisis, gobierno y oposición se pongan de acuerdo para anunciar algunas medidas económicas, para ponerse de acuerdo en un plan mínimo de recuperación de la economía, en un plan mínimo para solventar al menos los problemas más graves en materia de alimentos y medicinas, por ejemplo? Eso no es factible. Vladimir, ¿tú crees que hay alguna disposición en el régimen de Maduro de detener la locura y la barbarie que estamos viviendo? La Iglesia Católica ha ofrecido de manera reiterada enviar toneladas de medicinas, toneladas de alimentos que estarían aquí, leche, azúcar, harina, medicinas, aquí hoy. Y Maduro dice, aquí no está pasando nada. Delcy Rodríguez dice, aquí hay comida para alimentar a 3 países. Se niegan a reconocer la crisis humanitaria porque eso sería asumir, como les ha dicho Fidel Castro, el fracaso de toda la revolución. Y eso es lo que no quieren reconocer. Y prefieren que los venezolanos y se nos mueran los niños recién nacidos, que los venezolanos padezcamos toda clase de penuria antes de reconocer que esto se acabó. Y lo que tienen es que cumplir la Constitución.
y avanzar en un proceso de transición donde sí, Vladimir, donde hayan garantías de respeto y de construcción, un gobierno de unidad nacional donde se lleven adelante esas reformas urgentes e impostergables en lo económico, en lo social, para poner a producir a Venezuela. O sea, ¿tú crees que nosotros podemos como sociedad vivir indefinidamente de la conmiseración internacional? Por supuesto que no. Venezuela tenemos que poner a producirlo para alimentarnos a nosotros y para generar riqueza, bienestar y empleo. Pero eso establece un cambio profundo en un modelo no solamente económico, en un modelo político. ¿O es que se nos olvida que esta semana Maduro ordenó por una parte la expropiación de Kimberly-Clark y otras empresas que tú crees que van a invertir en Venezuela mientras este régimen esté aquí? Cuando te quitan lo tuyo, cuando no se respeta la propiedad. ¿O es que desconocemos que esta conversación que estamos teniendo hoy no hubiese sido la misma hace una semana, después que el día lunes el señor Nicolás Maduro le entregó, violando la Constitución, el manejo de la alimentación de los venezolanos, nada más y nada menos que al ministro de la Defensa, militar activo, que ni siquiera le garantiza hoy la alimentación a sus tropas en los cuarteles? Va a alimentar a toda una nación. ¿De qué estamos hablando? Este decreto 2667 representa, y lo digo con todas sus letras, la abolición de la República, porque es invertir el orden de subordinación, es subordinar el poder civil al poder militar en la figura de un militar activo que además nadie ha elegido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Maduro está dando alguna señal de que entiende la magnitud del drama que vivimos los venezolanos y que el tiempo se les acabó? Todo lo contrario. Las indicaciones que está dando es más represión, más control y entrega y militarización del país. Marcolina, se cumplió ya o finalizó tu inhabilitación política. Ya no estás inhabilitada políticamente. Me gustaría un comentario sobre eso. Bueno, efectivamente, Vladimir, tú sabes lo que ha sido mi historia en el Parlamento, mi historia como servidor público. Casualmente por haber ido a la OEA. Yo diría que eso no es donde empezó, pero quizás sí fue un hito, Vladimir. Haber ido a la OEA, al Consejo Permanente, a denunciar lo que era la violación de los derechos humanos aquí, mientras estaban ordenando torturar, disparar contra los jóvenes que en un movimiento cívico sin precedentes en nuestra historia, en el 2014, salieron a la calle y nosotros los acompañamos a decir esto no puede continuar, esto no puede seguir como va, busquemos una salida democrática y pacífica y constitucional. Y el régimen decidió disparar contra los jóvenes y contra los ciudadanos. Yo fui a la Organización de Estados Americanos sabiendo lo que podía significar para mí y me lo cobraron, y caro, duro. ¿Fue un error sentarse en la silla de Panamá? En absoluto. Fue mi deber y lo volvería a hacer una y mil veces, aún sabiendo todo lo que me han hecho después, aún sabiendo que por órdenes de Diosdado Cabello me sacaron a patadas, a la fuerza, con bombas lacrimógenas de la Asamblea Nacional. Me prohibieron volver a postularme. Créeme que ha sido un año duro, digo. Ha sido duro sobre todo para mi familia, para mis hijos, Vladimir. Pero yo estaba consciente de lo que significa ser coherente con los principios, defender los principios y a veces decir cosas antes de que otros lo digan. Eso tiene consecuencias y ser coherente con tus valores al enfrentar una dictadura tiene altos costos. Tenemos que hacer una pausa, María Corina. Judith Antich dice, a María Corina, te dice de otra manera, pues yo te voy a llamar por tu nombre, no le interesa el diálogo, su plan es la desestabilización diaria. Para eso le paga Estados Unidos. Vamos a hacer la pausa y me lo comentarás. Ya venimos con María Corina Machado y pueden escribir sus comentarios a través de nuestras redes sociales, @VladimirLaguna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Ya venimos. Generas pasiones encontradas, ¿no? Aquí hay un comentario del anterior que se refería a que tú estás solamente interesada en la violencia y te acusaban de estar financiada por Estados Unidos, una señora de apellido Antich. Ibas a responder eso, ¿no? Pero aquí también dicen, en las venas de esa mujer corre sangre de las heroínas venezolanas. Y bueno, por aquí me dicen que si yo te digo, te leo ese mensaje,
si yo soy capaz de decir que a mí me paga Maduro? Alguien que dice por aquí, imagínense, ¿no? Pero bueno, también hay otros comentarios con respecto al tema de la comida que ingresa, que compraron en Colombia. Porque dice Yajaira, comida hecha en Venezuela. ¿Qué dictadura? Y tienes casi una hora hablando contigo. ¿Hay temas censurados en tu programa? No se lo va a preguntar, aquí se lo pregunto. El tema de la frontera es un tema muy importante, no solamente porque vimos la dimensión heroica de lo que, como te decía, yo les llamo las guerreras de Ureña, que además han inspirado en estos días a toda Venezuela. Pero además es una demostración de que los gobiernos de ambos lados se dieron cuenta que si no abrían la frontera se la iban a abrir. Este mismo domingo, la presión que hay, toda la gente de Occidente se está movilizando hacia la frontera, tú lo sabes, Vladimir. Y el mismo Bielma Mora que había dicho, no, no la vamos a abrir, ya tuvo que decir, es que si no la abren, ahora, ¿son productos venezolanos que están comprando productos? Me imagino que de todo, porque lo único que en Venezuela, comida, no hay. Y no hay, entre otras cosas, porque tú, como bien hablábamos en el corte, la corrupción se ha devorado todo. Se robaron la plata de la comida, se robaron la plata de las medicinas, se robaron la plata de las escuelas. Y ahora, un régimen que ha hambreado a la población se lleva a la gente presa. ¿Sabes qué es lo que yo he llamado las presas del hambre? Son sobre todo mujeres, los presos del hambre. Hace poco estaba yo llegando a Clarines, Vladimir, íbamos a abrir una sede, una casa azul de 20 en nuestro partido, y no me dejaron llegar hasta donde estaba concentrada la gente. Se me vinieron, yo estaba en moto, llegaba en moto, se me vinieron un poco de mujeres y me rodearon, me agarraron. Por supuesto me bajé y me decían, miércoles pasado salimos a protestar, aquí en la Troncal 9, porque no tenemos nada que comer. Sardinas, a punta de sardina y casabe. Estamos alimentando a nuestros niños desde bebés recién nacidos. Y llegó la policía, mandada por el alcalde, a la Guardia Nacional, y se llevó a las mujeres presas, separadas de sus hijos, una mujer que estaba incluso lactando, presos del hambre, como están los presos del revocatorio, que son estos muchachos compañeros, como Pancho Márquez y Gabo San Miguel. Llevan 24 días presos simplemente por el delito de querer favorecer una salida pacífica y constitucional. Son los presos de conciencia, son los presos, todo aquel, los periodistas presos, Leopoldo, Antonio, Daniel, Manuel Rosales. Es decir, una Venezuela a la cual se le pretende quebrar moralmente y hoy se revela. Y ese es el llamado en esta hora, entender que es una responsabilidad de todos, no solamente de los partidos, que se requiere una unidad que trascienda los partidos y que incluya a toda la sociedad en lo que es un imperativo moral. Aquí dice Jeff, valiente mujer, mis respetos, se lo merece. Otro comentario por aquí, excelente programa, saludos a ambos, dice Julio Castillo. Reportero en Red, finaliza tu inhabilitación política, volverás con tu descabellada idea del capitalismo popular. Yo creo en la Venezuela productiva, en una Venezuela donde exista el libre desarrollo. ¿Qué significa eso? Libertades individuales, donde tú puedes como venezolano soñar tu propio sueño y hacerlo realidad aquí. Creo en una Venezuela, una sociedad abierta, donde nosotros podamos tener acceso a las tecnologías, a los bienes y a aportar lo mejor de los venezolanos para ser una sociedad productiva, digna, justa, una Venezuela de emprendimiento, un país de propietarios, pero además, por encima de todo, una Venezuela solidaria, una Venezuela con cooperación entre todos, derribando las barreras que durante 17 años pretendieron construir para separarnos, Vladimir, entre ricos, pobres, viejos, jóvenes, civiles, militares. Somos una sola nación. David Flores te dice por aquí, ya que sus derechos políticos fueron restituidos, María Corina va a aspirar a las presidenciales. Vladimir, Venezuela se está muriendo de hambre. Este es un momento en el cual todos los minutos de mi día, de todos los días, yo estoy dedicada a lograr la salida del régimen lo antes posible por una vía constitucional con toda la fuerza ciudadana. Obviamente, como servidor público, quiero poder estar en posiciones para ayudar a transformar a mi país. Y he dicho yo que yo quiero ser la primera mujer presidente de Venezuela. Pero en este momento, mi única y mi absoluta obsesión, preocupación, trabajo y energía es lograr el cambio político que el pueblo de Venezuela ordenó el 6 de diciembre. Si tú llegaras a ser gobierno, ¿tomarías medidas que pudieran ser antipopulares, como las que toma Macri en Argentina, que te han generado algún rechazo? Venezuela necesita construir confianza y hablar con la verdad. Y la verdad a veces es dolorosa. Yo lo he hecho a lo largo de mi vida, en lo público y en lo humano, en lo privado. Fíjate, cuando yo dije hace unos años que íbamos hacia una dictadura, me llamaron radical. Después dije, viene una crisis humanitaria, y me dijeron exagerada. Insistí en que Maduro no podía terminar
el mandato hasta el 2019 porque iba a ser la debacle para el país. Y entonces me dijeron que yo era impaciente. La verdad es que me quedé corta, Vladimir. Y yo creo que los venezolanos exigimos que se nos diga la verdad, aunque sea dolorosa. Va a haber que hacer enormes esfuerzos, enormes para reconstruir el país. Pero yo estoy convencida que en Venezuela hay una energía creadora y ganas de hacer las cosas bien, con honestidad, con transparencia, con decencia, que va a hacer que la recuperación económica sea rápida. En nombre de los intereses del país, ¿tú te sentarías a dialogar con Maduro? En nombre de los intereses de todos los venezolanos, yo le haría entender a Maduro que el tiempo se le acabó y que tiene que renunciar. O le pone fecha al revocatorio, o los ciudadanos, con las mujeres al frente, le haremos entender que tiene que ponerse a un lado y permitir que Venezuela transite a la reconstrucción del país ya. Jackson Laborda, pregúntale qué opina de los diputados recién electos que ahora quieren ser gobernadores. Eso es el cambio, más de lo mismo. El gobierno y el régimen han pretendido reiteradamente desconocer la Constitución. Así como el referéndum revocatorio en el 2016 es un derecho y tiene que ser en el 2016, porque llevarlo al 2017 implicaría una traición, una farsa. Podría el PSUV deshacerse de Maduro, pero que se quedaran las mafias en el régimen. Eso no se lo va a calar nadie. Pero así como ese es un derecho, las elecciones de gobernadores tienen que ser este año. Tenemos que hacer la pausa. Al regreso, Paz@Gioberti te pregunta, ¿qué propuesta tiene para beneficiar al pueblo soberano y no a las cúpulas políticas y empresarios que aplastan al obrero? Vamos a la pausa. Esa es la mejor pregunta que me han hecho hoy. Ya la vamos a responder entonces. Ya venimos con María Corina Machado. Pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @VladimirALaguna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Continuamos con María Corina Machado. Por aquí en Instagram, oye, se me perdió el nombre de la persona que me preguntó, pero me pide que aclare cómo es eso de lo del gato asado. Que Oye, está sorprendida. ¿Eh? Yo te digo, con el hambre no se juega. Y esto no es burla. Y la realidad es que la desesperación ha llegado a tal extremo en Venezuela, Vladimir, que hay niños escarbando en la basura para poder comer. Yo lo he visto, estoy seguro que tú también. Y hay gente que ha llegado a comerse animales callejeros. Y todos lo sabemos. Entonces, que el señor Cabello u otros pretendan hacer burla del hambre de un pueblo, eso es el colmo de la indolencia y del cinismo. Punto. Enrique Cova te dice, ¿cuándo te casas, María Corina? Haz tu vida y sé feliz. Yo soy feliz en un contexto de mucho dolor, pero soy feliz porque siento que estoy dando todo lo que puedo por mi mayor pasión y amor que es Venezuela. Por cierto, la pregunta que quedó pendiente sobre si pensabas hacer que en Venezuela se dé un cambio para favorecer a las élites económicas o para favorecer al obrero que es explotado. Para favorecer a la gente. Yo quiero una Venezuela donde todos asumamos que nuestra única condición es ciudadanos y donde se restituya esa relación entre el esfuerzo, el trabajo y el logro, que es una de las cosas más perversas que este régimen destruyó. Donde los venezolanos entendamos que si tú te fajas a estudiar, a trabajar, puedes surgir, donde se respete el mérito, la excelencia, lo que este régimen ha buscado destruir, y donde haya justicia y donde hayan todos los incentivos para que se respeten las normas, porque es que si no, ¿qué es lo que está ocurriendo, Vladimir? Este régimen ha institucionalizado la transgresión. Tú puedes cometer los crímenes más horribles, la barbarie, y no te pasa nada. Los que lo han cometido están, no solamente la corrupción desenfrenada del régimen, asesinatos, saqueos, y no pasa nada. Nosotros tenemos que restituir en primer lugar la institucionalidad democrática, el cumplimiento de las normas y la confianza unos y en otros. Y eso pasa fundamentalmente en entender que esta es una lucha de valores existencial, es una lucha ética y por eso la vamos a ganar, por eso la vamos a ganar. Ya, Jaira te pregunta por aquí, ¿qué cree de nosotros las mujeres chavistas? ¿Somos sucias, mal vestidas y desmaquilladas? Somos mujeres y si algo nos une en este momento a la mujer, a la madre venezolana, es la indignación y el dolor de ver un niño, parido o no por ti, que se cuesta con hambre en la noche. Y yo sé que esas mujeres me entienden. Esas mujeres saben lo que yo digo, el dolor de no poder dormir sabiendo que hay un niño que se acuesta llorando. O como me dijo a mí la enfermera de Cumaná, Vladimir, de la unidad neonatal del Hospital Central de Cumaná,
que me decía, yo aquí tengo 6 incubadoras y un ventilador. Y yo tengo que escoger a cuál de los 6 bebés le pongo ese ventilador y yo sé lo que le va a pasar a los otros 5. ¿Tú puedes creer que eso esté pasando en la Venezuela de hoy? Entonces, por favor, aquí somos madres todas, incluso las que no han parido, pero quieren irracionalmente un niño. Y entendemos lo que está en juego en esta hora. Y por eso entendemos lo que significa que el hambre no espera y que Maduro se tiene que ir ya. Maduro y su régimen. Y por eso la solución a este drama, lo que hoy reclama el país de todas nosotras, y digo las mujeres en primer lugar porque se trata de salvar a la familia, es asumir la rebeldía, la desobediencia cívica frente a quienes nos quieren doblegar y convertir en una sociedad de mendigos, haciendo cola con la mano extendida. Y es esa rebeldía cívica que, como te digo, se ve hoy en toda Venezuela. Es la de los periodistas que no se callan, es la de los estudiantes que, a pesar de que los persiguen, elevan su voz, la de los empleados públicos, que aún conociendo este régimen salieron a firmar y lo volverían a hacer. El caquetío te dice, María Corina, ¿qué haría usted para paliar la escasez de alimentos? Respuesta concreta, por favor. En lo inmediato ya, aceptar toda la ayuda humanitaria y poner a disposición las redes de las iglesias, de las universidades, de las empresas privadas para una distribución efectiva. En cuestión de semanas, pocas semanas se resuelve el problema de la escasez de alimentos y las medicinas más básicas, pero eso obviamente no resuelve el problema de fondo. Y el problema de fondo es confianza. Y para eso necesitamos tener todas las condiciones para que Venezuela nuevamente sea un país que sea un centro de atracción, de inversiones y de gente. Y eso pasa por la salida de Maduro. Tenemos que hacer la pausa. Vamos a hacer una pausa para una despedida muy corta con María Corina Machado porque nos quedan minuticos. Ya regresamos. Y miles de temas. Así es, ya venimos. ¿Qué tiene 20 que no tiene Primero Justicia, Voluntad Popular o Un Nuevo Tiempo o Avanzada Progresista? 20. Parte de María Corina. Bueno, 20 es el partido que surgió en dictadura, que Tibisay Lucena ha pretendido callarnos y execrarnos, pero que crece aceleradamente. ¿No están legalizados? Y 20 es además una expresión de los venezolanos que creemos en política y valores, política y ética, y además política y ideas de libertad. Con populismo, con centralismo, con estatismo, lo que se consigue es más pobreza y más exclusión. Nosotros en 20 creemos en una Venezuela en la cual podamos surgir todos para arriba, pero entendiendo la importancia de las libertades y creyendo en el individuo, en el ser humano, y el Estado al servicio del ciudadano, y no al revés. Nos quedan minuticos. Omar Silva, pregúntale si ella se acuesta sin comer, por favor. No, no me acuesto sin comer. Ajá. Por aquí te dice Jesús Silva que está de acuerdo, que si estás de acuerdo en debatir con él, que se aceptaría un debate con él por televisión. Encantada, siempre. Ajá. Otros comentarios por aquí. ¿Cuál es el miedo al revocatorio? Saben que pierden, dicen empera la rumbera. Así es, María, Maduro se tiene que ir, él y su régimen. Vladimir, esa es una realidad, el venezolano se ha convertido en eso, mendigo, dice Douglas Pérez por aquí en el Twitter. Pana, ¿cómo tú entrevistas a esa señora? Bueno, tenemos problemas, pero esa señora no está cuerda, dice, imagínate tú. M. Moretti dice aquí. Es claro que una propuesta liberal no cala en esta parte del continente. ¿Modificaría su postura con miras a un cargo a futuro? ¿Cómo se equivocan? Este es un país de emprendimiento. Y si no, que se lo pregunten a esas mujeres que tienen que trabajar y vender en la calle, a los transportistas, a los pequeños comerciantes o boneros, sin seguridad social, sin seguridad jurídica, sin seguridad personal. Y están allí emprendiendo. ¿Tú te imaginas lo que va a hacer esa Venezuela cuando le demos un poquito de condiciones y de oportunidades? Va a despegar. Dani Zambrano, ¿por qué dictadura y régimen si yo voy a donde yo quiera? Oye, Dani, yo te invito a que recorras Venezuela conmigo. ¿Quién puede pensar que en Venezuela hay un sistema de justicia hoy en día? ¿Tú acudirías a un tribunal pensando que te pueden defender tus derechos? ¿Tú crees que hoy en día en Venezuela, donde hay perseguidos, torturados, venezolanos que se mueren de hambre, mientras unos pocos bolsillos crecen y crecen cada día? Es más, Vladimir, insisto, después de lo que ha ocurrido esta semana, cuando se le transfiere a un militar activo ministro de la Defensa la responsabilidad de alimentar un país, cuando sabemos que las Fuerzas Armadas hoy en día no tienen ni la capacidad logística ni operativa para hacer su mandato constitucional, defender la soberanía nacional, sacar del territorio grupos guerrilleros, bandas criminales, paramilitares, como han permitido que se haya penetrado el narcotráfico, ahora también le van a encomendar
la alimentación de un pueblo. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que esas colas que hoy están enfrente de los abastos y los mercados se van a ir enfrente de los cuarteles y las guarniciones. Ahí es donde van a estar las colas dentro de pocos días. ¿De qué estamos hablando? Esto es una irresponsabilidad, pero además es una violación profunda de la Constitución. Y yo le hablo a los ciudadanos militares, así como les he advertido que no permitan que los utilicen como herramienta y brazo de la represión contra un pueblo, su pueblo, que hoy pasa hambre, que no permitan que los conviertan en una herramienta para la abolición de la República y que los responsabilicen del hambre en Venezuela. Henry Durán, Vladimir, ¿por qué eres tan duro con María Corina y con Zapatero no? Bueno, yo no vi el programa con Zapatero, pero la verdad es que creo que se merecía bastante más de lo que tú me has dado a mí, en términos de firmeza, dureza y crítica, ¿no te parece? Bueno, yo le hice las preguntas, cada quien responde. Yo hago preguntas y la gente responde. Bueno, yo lo que creo es que definitivamente en el caso del señor Zapatero debe tener muy claro lo que los venezolanos no vamos a tolerar. Y no vamos a tolerar que se entreguen 17 años de lucha heroica. Y hoy los venezolanos exigimos, sí, acuerdos, entendimiento para una transición a la democracia que ya no puede esperar más. Y exigimos además un respeto a lo que ha sido la gestión de Luis Almagro al frente de la Organización de Estados Americanos. Ha llegado una persona con la vocación democrática, el coraje y la lucidez para llamar las cosas por su nombre y decir que en Venezuela se ha producido una ruptura del orden democrático. Es a Luis Almagro, a los expresidentes que han demostrado genuina convicción democrática en estos años y han acompañado nuestras luchas, a los que aceptamos los venezolanos como interlocutores y mediadores de un proceso de acuerdos para la transición. Jamás para darle tiempo al régimen y estabilizar la dictadura. ¿Tú quieres ser la presidenta de la transición? Yo quiero ser la servidora pública en la cual los venezolanos tengan confianza y sí quiero contribuir en la transición para que este dolor y esta destrucción se revierta, no solamente en lo institucional, en lo económico, pero lo más importante, en lo moral. Y frente a esto mi llamado a los venezolanos todos hoy, en esta hora, ha llegado la hora de rebelarnos contra el hambre, contra la opresión y por la libertad. Y yo confío en los venezolanos y muy especialmente en las mujeres venezolanas. Vamos a hacer nuestra tarea. Gracias, María Corina Machado. No perdamos la brújula y menos la internacional. Gracias, Julio César. Bueno, será hasta el próximo lunes. Acá en Globovisión, quédense con Julio César Pineda. Gracias, María Corina Machado.